De repente, a lo largo de la vida, los años van pasando y nosotros fuimos perdiendo poco a poco la capacidad de soñar. Fuimos perdiendo la capacidad también de ilusionar. Iniciamos bien la carrera, teníamos planes, proyectos. Quiero poner tan solo un ejemplo: matrimonios. Ninguno se casó pensando ser desdichado en el matrimonio, sino se casaron con toda la intención del mundo de ser felices, de aportarse uno a otro lo mejor de sí. Pero con el tiempo, de repente, el matrimonio se volvió hosco, agrio, y se perdieron esas ilusiones, se perdieron los sueños. Y lo único que a lo mejor con los años han pasado, a lo mejor sigue habiendo ese respeto, pero ya no hay esa frescura. Ya no hay ese sueño. Quiero pensar también que cada uno de nosotros, de una manera personal, como hombres, mujeres, profesionistas o estudiantes, también iniciamos o tuvimos hace tiempo sueños, deseos, anhelos. Lo compartimos con nuestros padres, lo compartimos con varias personas y de repente esos sueños se quedaron truncados o se quedaron por allá en el olvido. Y yo quiero hoy, en esta mañana, hablar con respecto a eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por favor, quiero que incline su rostro y me ayude inclinando su rostro y orando. Señor, queremos darte gracias hoy en esta mañana por tu presencia en medio de nosotros. Quiero rogarte que tú abras nuestro corazón para poder recibir no solo un mensaje, sino tu palabra. Y que esa semilla que tú has plantado en nuestro corazón dé fruto al 100%, Padre Celestial. Es tiempo de empezar a recuperar, de deshacernos y despojarnos de la apatía, de la desilusión en la cual nosotros hemos caído. Así que hoy, en esta mañana, ponemos en tus manos esta pequeña enseñanza. Abra nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Amén. Si por favor me ayuda abriendo su Biblia en Lucas capítulo 8. Y ahorita voy a decirles qué versículo. Y de allí vamos a regresar a una historia de la cual quisiera sacar algunas lecciones. Pero déjeme contarles rápidamente esta historia. Posiblemente algunos de ustedes han visto o tenido a lo mejor la oportunidad de visitar o de ver a través de una postal, o hoy en día lo más usual, en internet, han tenido la oportunidad de ver ese puente que une en los Estados Unidos Nueva York, el distrito de Brooklyn, con una pequeña isla que está casi a 2 kilómetros y que es la isla de Manhattan. Tiene algo muy interesante. Creo que este es precisamente, y posiblemente ustedes lo han visto. Y quiero contarles rápidamente un poquito acerca de la historia, porque nos habla de alguien que tuvo un sueño y persistió, y aunque finalmente no vio él con sus ojos literalmente eso, se cumplió su sueño, porque tuvo, además de tener un sueño, tuvo la capacidad de seguir persistiendo a pesar de la adversidad. Este puente, curiosamente, en su tiempo en el que fue construido, estamos hablando de 1870. Este puente, que cuando fue construido, o ya inaugurado, se dice que fue la obra más majestuosa y más osada que haya habido en la historia en relación a puentes. Porque un hombre de apellido Roebling, él presentó este proyecto a la ciudad de Nueva York con la oportunidad de que le dieran el trabajo para poder construir un puente de 2 kilómetros. Y un puente que de alguna manera tenía muchos riesgos. Él presentó su proyecto y lo primero que él escuchó es la burla y el rechazo, porque le decían que lo que él estaba planteando era imposible. 2 kilómetros casi, estamos hablando 1800 y tantos metros. 2 kilómetros era
difícil de poder construir esto en ese tiempo. Estamos hablando de 1870. La segunda cosa, era sumamente imposible hacer que de lo que es un pilote al siguiente hay un espacio de casi 500 metros. Ese espacio se conoce como luz. Entonces le decían, estás loco, no puede haber un espacio de 500 metros, de 500 metros. Nunca se había hecho y nunca se va a poder hacer. Además de que ese puente iban a haber unos alambres de grueso calibre, obviamente, de acero. Entonces, cuando él presentó el proyecto, se rieron no solo de él, sino se lo vetaron y dijeron, no se puede. Pero él empezó a insistir. Finalmente le dijeron, bien, tómalo y hazlo. Y él empezó a trabajar un enero de 1870. Juntamente con su hijo llamado Washington, empezaron a trabajar. Y la obra parecía que se estaba cristalizando. De pronto, el padre, Robin, murió porque mientras él viajaba en un pequeño contenedor, en un ferry donde llevaba mucho material, él chocó con una de las estructuras y parte de la estructura le cayó en el pie. Semanas después él murió de gangrena porque no sanó de eso. Así que se quedó parado ese proyecto. Su hijo, Washington, se presentó en la ciudad de Nueva York y les dijo, yo quiero construir, yo tengo los planos, yo tengo lo que mi padre me transmitió y yo quiero construir. Le dieron la oportunidad de que él pudiera continuar con la construcción de este puente. Y lo hicieron así. Él empezó a trabajar día y noche, día y noche. Parte del trabajo que hacía Washington era que debajo de los pilotes, debajo del puente, él era buzo. Él bajaba a soldar las estructuras de hierro que había y trabajaba. Tanto tiempo él empezó a pasar que se enfermó de un síndrome que le conocen como el síndrome de los buzos, debido a la presión, la oxigenación del cerebro y la presión, algo pasa por allí, y entonces caen en una situación como de parálisis, una embolia cerebral, en donde casi son cuadraplégicos, ya no tienen movimiento. Así que Washington tuvo que ser internado, no en Nueva York, sino en una ciudad mucho cercana allí, y quedó otra vez parado todo el proyecto. Cada vez, aunque estaba enfermo Washington, cada mañana dice que llegaba su esposa, lo ponía frente a la ventana y él veía todos los días el cielo, pero él estaba ideando la forma de poder salir adelante. Ya le habían dado la noticia de que él no podía salir literalmente, no podía caminar, que el resto de su vida él iba a permanecer en esa cama. Pero él quería terminar ese proyecto. ¿Y cómo hacer para transmitirle a la que venía todos los días, su esposa, para decirle, tú continúa? Así que entonces él ideó una forma de comunicarse con su esposa. No podía hablar. Entonces él ideó una forma de comunicarse a través de los dedos, de unas señas, en donde a través de los dedos él iba construyendo palabras y su esposa aprendió esa forma de comunicarse con él. Entonces él le empezó a decir, porque él tenía aquí todos los planos en la cabeza, cada mañana llegaba a su esposa y le decía, se tiene que hacer esto, se tiene que hacer aquello. Y ella llegaba, llegó a la ciudad de Nueva York, pidió otra vez la oportunidad de poder continuar lo que estaba inconcluso, y se la dieron. Entonces esta mujer, de no saber nada de ingeniería, nada de trabajo, juntó otra vez a todos los obreros y empezaron a trabajar las cuadrillas, y toda la información que su esposo le daba a través de la seña de los dedos, ella llegaba y lo enseñaba, y así se continuó el trabajo.
El puente se inauguró en 1883, es decir, 13 años después. La primera persona que caminó o que pasó ese puente desde Nueva York, desde la ciudad de Nueva York hasta la isla, fue precisamente esta mujer. Ella lo inauguró. Ni su suegro, que tuvo esta visión, ni su esposo, que continuó con este trabajo, pudieron terminar eso. Pero ella, después de haber pasado, llegó a ver a su esposo y le contó todo. Él se sintió satisfecho por haber terminado el sueño a pesar de las adversidades. Duraron 13 años. Ahora, en todo este tiempo, las cosas fueron difíciles, no fueron fáciles. Pero finalmente, el sueño de un hombre se pudo cristalizar. Quiero que en esta mañana llamar su atención precisamente a eso. ¿Cuántos de nosotros tenemos por allí sueños que por alguna razón se quedaron parados? Planes, proyectos de trabajo, proyectos de familia, anhelos personales, y se quedaron allí porque hubo problemas, porque de repente hubo alguien que le dijo que no se podía y usted luchó un poquitito, pero no pudo. Así que volvió otra vez a resignarse y a quedarse allí. Es tiempo que nosotros entendamos una cosa, que cuando hay un sueño, y especialmente yo no me quiero referir a los sueños de cuando usted comió tacos y no pudo dormir toda la noche, sino sueños de ilusiones, la perseverancia, lo que hay en su corazón, lo que Dios ha puesto en su corazón que tenga que hacer. Dios puso algo en nosotros y eso es ineludible. El libro de Eclesiastés dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de cada uno de nosotros. Entienda por favor eso. No somos seres que nada más nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Es muy simple esa aseveración. Nada más nacemos en este mundo, vivimos, existimos en este mundo, nos reproducimos y terminamos muriendo. Y esa es la vida. La Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y hay algo más que nosotros tenemos que aprender. Hay algo que tenemos que recuperar. Y posiblemente algunos de ustedes estén en ese tiempo de receso, en espera. Pero yo quiero pedirles en esta mañana de recuperar ese sueño, de regresar otra vez. Ahora, hay dos cosas que son bien importantes y quiero que no se les olvide. Por favor, vamos a Lucas, al capítulo 8, por favor. En Lucas, en el capítulo 8, nosotros tenemos lo que conocemos como la parábola del sembrador. ¿Sí? Jesús relata, el sembrador salió a sembrar y nos enseña de 4 tipos de tierras. El sembrador echó semilla en una tierra, en otra, y en cada uno, una se secó, otra no dio fruto, pero la cuarta dice que esa semilla cayó en buena tierra. Lucas capítulo 8, por favor, dice, y otra parte, capítulo 8, versículo 8, dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Sueños, o sea, una semilla que cayó en un corazón bueno y ese corazón fructificó y tuvo un fruto al 100 por 1. Ahora, si se salta hasta el versículo 15, aquí hay 2 detalles bien interesantes. En el versículo 15, cuando Jesús explica la parábola, dice, mas la que cayó en buena tierra, esa que dio fruto a 100 por 1, dice, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra y ¿qué? Y dan fruto, pero subraya la última parte, con perseverancia. Primero habla de un corazón bueno. Primero habla de un corazón bueno que finalmente termina dando fruto. Pero ese fruto tiene un prerequisito. Y eso se llama perseverancia. Quiero que vea, subraya esta última parte. Perseverancia. Ninguno de nosotros
Mire, la vida no es fácil. O sea, por mucho que algunos de ustedes o de nosotros podamos heredar parte del proyecto, parte del trabajo que nuestros padres hicieron, todo eso, nosotros tenemos que seguir perseverando. La vida no es fácil. La vida no regala nada. Y tenemos nosotros cada mañana que levantarnos y lucharnos y abrirnos camino cada día. Y luchar a pesar de las adversidades. Luchar a pesar de las puertas que se cierren. Pero tenemos nosotros que tener bien firme precisamente que cada mañana tenemos nosotros que hacer algo, perseverar. Este fruto que cayó en buena tierra, cayó y dio fruto al 100%, pero tuvo que ser perseverante la persona que recibió esa semilla. Sin perseverancia, sin lucha, no hay fruto. Y cada mañana tenemos que perseverar. Recuerden la historia que les estaba relatando. 13 años. Y parecía que allí quedaba. Otra vez, se acabó. Aquí ya nadie va a continuar. Aquí nadie va a continuar. Y en 13 años se termina el puente. El sueño de un hombre. No lo vio literalmente. Y lo vio ni siquiera su hijo, sino su nuera. Pero ese sueño se cumplió. Cuando usted y yo aprendemos a creerle a Dios y a tener perseverancia, posiblemente no lo veamos como vamos a ver la historia que vamos a ver en este momento. Pero finalmente se va a cumplir. Una parte sí, nosotros la vio y otra parte no la vio. Pero quiero que subraye precisamente esta palabra, perseverancia. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra griega que se usa aquí para perseverancia es la palabra griega upomoni. Y también se traduce como paciencia. Pero curiosamente, la palabra upomoni siempre que aparece en el Nuevo Testamento se relaciona con tribulación. Cuando hay tribulación, se tiene que tener upomoni. Cuando hay tiempo de crisis, se tiene que tener upomoni, paciencia, perseverancia. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿O qué es lo que pasa regularmente en nuestra vida? Cuando hay crisis, tribulación o las cosas no salen como creemos que deben funcionar, finalmente nosotros terminamos siendo derrotados por la crisis. Aceptamos nuestra derrota. Aceptamos que tenemos que regresar y tenemos que hacer otra cosa y perder nuestro sueño. Pero upomoni, la paciencia, la perseverancia va con crisis. Y nada va a venir por sí solo. Ahora, vamos por favor a esta historia. Al libro de Génesis, al capítulo 37, por favor. Génesis capítulo 37. Esta es la historia de alguien que nosotros conocemos como la historia de un hombre, el soñador. Y es la historia de un hombre que se llama José. José era hijo de Jacob. Jacob más adelante fue cambiado su nombre por Israel. Y de allí viene el pueblo de Israel. Pero si usted me acompaña a Génesis 37, espero que traiga su Biblia, por favor, para que... quiero animarle a que este año usted deje de ser el espectador, ¿no? O sea, que la Biblia no se convierta como el amuleto que tiene en su casa, sino métase a ella. Métase a ella, que este año no solo la traigan en su reunión, en casa la lea, métase allí, busque a Dios con todo su corazón. Entonces, vamos por favor al libro de Génesis, al capítulo 37, versículo 2. Y vea cómo empieza esta historia. Génesis 37, 2. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. ¿Ya lo encontró? 37, 2. Esta es la historia de ¿quién? De la familia de Jacob. Ahora, cámbiale por favor allí de la familia de Israel. Esta es la historia de un pueblo. La historia de Israel. El padre, el patriarca es Jacob. Pero vea por favor lo interesante, que la historia de una nación inicia mencionando otro nombre, mencionando prácticamente a un niño. ¿A quién? José. Vean lo que dice esta parte. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad, ¿de cuántos? De 17 años. La historia de una nación que ha pasado por muchos años por crisis. Podemos estar de acuerdo en que tome o no de acuerdo cómo están haciendo las cosas, pero la historia de Israel inicia
o se relata, el escritor de Génesis nos llama la atención que la historia de una nación empieza con un niño llamado José que tenía 17 años. Hágase la pregunta, ¿qué hacen los jóvenes hoy a la edad de 17 años? Ya no digamos con los de 25. O sea, ¿qué hacen los de 17? Los justificamos. Es que es un niño todavía, mi bebé. Y de repente el bebé llega a cumplir 25, 30 años y sigue siendo el bebé, el chico animalote, ¿no? Que no sale de casa, que no despega, que está allí y sigue siendo el bebé. Miren, la historia de una nación inicia con un niño de 17 años. Esa nación que hoy en día vemos que en la historia del pueblo de Israel va marcada por un niño de 17 años. ¿Y cómo inicia? Con un sueño. Sántese allí, por favor, en el versículo 5. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Vamos a juntar. Israel, la historia de una nación, empieza con un niño de 17 años que tiene un sueño. Ahora, ¿su sueño cuál era? Ahora, mire, tenemos que entender, tiene 17 años, imprudente. Porque él va y le dice a sus hermanos, y le dice, ¿qué creen? Soñé algo. Soñé que estábamos en el campo. Y estando en el campo, cada uno recogía sus manojos de trigo, y de repente todos estaban alrededor. ¿Y qué creen? Mi manojo se ponía en medio, y todos los manojos de ustedes se inclinaban hacia mí. José era el más pequeño. Había otros arriba de él que tenían preferencia y que eran mejores. Hablemos de Rubén, que era el primogénito. Cuando él les cuenta este sueño, imprudentemente, porque todavía es un niño, no solo se ríen, sino le llegan a aborrecer más. Pero él cree este sueño. Él está convencido de que no es un sueño personal. Ahorita lo vamos a ver más adelante. De que es un sueño de parte de Dios. Pero la historia de esta nación comienza con un sueño. Muchos de los planes que nosotros muchas de las cosas que han pasado en la sociedad hoy en día tuvo que ver con hombres que soñaron, que se atrevieron a pasar el ridículo, que se atrevieron a hacer burla, que se atrevieron a aguantar todo eso, pero tuvieron que soñar, que les llamaron locos, que les llamaron absurdos, que les dijeron que no se iba a poder, pero soñaron. Pregunto, ¿dónde quedaron sus sueños? Estamos empezando 2016. Estamos a una semana. Cada domingo yo tengo la costumbre, desde muy temprano, enviar mensajes a muchos pastores, amigos míos, donde les pongo un versículo, les digo, ánimo este día, Dios te va a bendecir, les doy una palabra. Y me regresan muchos. Pero hoy me llamó la atención, alguno de los pastores me dijo, sí, pero me dijo algo así, me siento cansado y quiero tirar la toalla. Y yo me quedé pensando, estamos empezando apenas el año. Sí, ha tenido problemas, pasó un tiempo difícil el año pasado, familiar, en las finanzas, personal, y aún en la iglesia. Y estamos empezando un año y él me dice, quiero botar la toalla. Ya no aguanto. ¿Cuántos de nosotros no solo queremos botar la toalla, la botamos? ¿Cuántos de ustedes allá atrás la botaron? Dejaron de luchar por su matrimonio. Dejaron de luchar por sus sueños. Dejaron de luchar por sus hijos.
se dieron por vencidos en la lucha, se dieron por vencidos en el trabajo, sus sueños, sus aspiraciones quedaron allí. Y lo que cada mañana hacemos es levantarnos y solo existir, hacer lo que hacemos todos los días, nada más. Ahí la llevamos, ahí jalando la carreta, pero nuestros sueños se acabaron, porque se quedaron arrumbados en el closet. La burla de sus hermanos, de los hermanos de José, no hizo que se escondiera y dije, no, pues está bien, sí, o sea, no es cierto. Vea, en el versículo 9, otra vez, él vuelve a soñar y otra vez les vuelve a decir, a recibir la crítica de sus hermanos. Y otra vez vuelve a ser imprudente como un niño de 17 años. Versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Estás loco? ¿Acaso vendremos tú y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti en tierra? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Ahora, este sueño incluye otra cosa. Ahora dice, ¿qué creen? Ahora soñé algo mucho más grande. ¿Se acuerdan del sueño? Soñé que cada uno de los manojos que eran sus manojos se inclinaban hacia mí. Pero ahora soñé algo más. Estaba el sol y la luna y había 11 estrellas. Y había una, mi estrella, y todas las estrellas se inclinaban hacia mí y también el sol y la luna. Y se lo cuenta a su padre y dice, a ver, el sol y la luna representamos nosotros. ¿Estás loco? ¿Nosotros nos vamos a inclinar hacia ti, chamaco mocoso? ¿Sí? Ahora, fíjese lo que dice este versículo. Dice que su padre lo reprendió porque no le entró aquí. Pero la última parte me encanta, dice, mas su padre, ¿qué hacía? Meditaba en esto. Mire, solo nada más entre paréntesis, muchos de los sueños que los hijos o los jóvenes han perdido es porque nosotros los padres no solo no los hemos animado, sino somos los primeros en apagarles, en echarles el agua. Ahora, no me refiero a desanimarlos, porque a lo mejor usted no solo los desanima, sino a una sobreprotección. Y Él los tiene allí bajo la cubierta de sus alas. Y sus sueños, ellos no tienen sueños, son los sueños de sus padres. Ellos no tienen, o sea, si ustedes les preguntan qué quieren, no saben. Porque nosotros como padres no somos los que los impulsamos, no somos los que espantamos el nido, les hacemos el nido incómodo, sino que los tenemos aquí. Dice este pasaje que cuando vino José y lo contó a sus padres, le dijeron, estás loco, pero su papá lo guardaba. Dice, hay algo de Dios ahí. Ahora, ¿cuántos años tenía José cuando soñó? 17. Ustedes conocen la historia rápidamente. En esta historia dice que por causa de sus sueños, sus hermanos le tenían envidia, lo aborrecían. Una vez que él venía al campo, lo tomaron, lo metieron en el pozo, querían matarlo. Uno de sus hermanos intervino y dijo, no lo maten, mejor échenlo aquí para que no muera. Él se fue, luego pasa una caravana de madianitas y entonces es vendido como esclavo a Egipto. Tenía 17 años, es separado de su familia, es separado de su sociedad, es separado de todo y llega a Egipto vendido como esclavo. Si usted se pone en los zapatos, en las chanclas de José, ¿no sería mejor no haber soñado? Dígame. No hubiera sido mejor, pues estaba bien en casa. Mi papá me quería, era el preferido de papá. Porque su papá le amaba más, porque le había tenido en la vejez, le había hecho una túnica que lo hacía especial. Y él llega a Egipto. Y allí en Egipto, cuando tiene 17 años, o sea, él sigue con ese sueño. Y parece que las cosas se empiezan a enderezar. Es vendido como esclavo en casa de un general del ejército de Faraón. Y allí haya gracia. Le da todo.
Pero después la esposa de Potifar le levanta una calumnia. Y esta calumnia hace que vaya a la cárcel por muchos años. Pasan años y quiero otra vez preguntarles. El pozo, la calumnia, la cárcel, los sueños, pues ya mejor me olvido de eso. Porque no ha pasado, no son irrealizables, son tontos. ¿Sabe cuántos años? Ahora, recuerden ustedes que el puente que yo les decía tardó, ¿cuántos? 13. Mire, curiosamente me llamó la atención, porque si usted se salta hasta el capítulo 41 de Génesis, por favor, vamos. La historia de José empieza a tomar forma, el sueño de José empieza a tomar forma precisamente 13 años después. Sale de la cárcel porque interpreta un sueño. Le comenta al faraón también. El faraón tiene otro sueño y él se lo interpreta. Él halla gracia delante del faraón. Ustedes recordarán la historia. Dice que soñó el faraón que de repente al río venían 7 vacas gordas muy bonitas y tomaban agua, y después venían 7 vacas flacas y las vacas flacas se comían a las gordas. Un sueño loco también, ¿no? Y entonces José le dice, mira, la interpretación es esta. Van a haber 7 años de abundancia, pero después va a haber 7 años de crisis. Así que yo te recomiendo que tú en esos 7 años de abundancia, tú guardes a construir graneros más grandes, los construyas para que administres toda la abundancia de la tierra. Y cuando vengan los 7 años de crisis, entonces lo que tú has guardado pueda ocuparse para sostener a esta nación. Y así pasa. El faraón vio que este hombre tenía algo diferente y lo hace su segundo. Génesis 41, versículo 46. Y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Cuántos años pasaron para que José llegara a la corte del Faraón? 13. ¿Cuántos años tenía cuando soñó el sueño? Y pasaron 13 años. Ahora, en esos 3 años, ¿fue fácil? Bueno, ¿le vino todo así como anillo al dedo? No. No estaba papá para decirle, mijito, no te preocupes, ahí estoy yo te voy a visitar a la casa, te voy a llevar tus cigarritos. No, la cosa fue difícil. Estuvo solo prácticamente. Pero después de 13 años, él empieza, porque recordarán el sueño. El sueño era que los manojos se inclinaban. Ahora, aquí todavía no. Aquí él llega a ser el hombre importante, 13 años después. Pero su sueño todavía no está 100% realizado. Y esto es bien importante. Si tu sueño no se ha cumplido, está incompleto. Si lo que está haciendo hasta hoy no es lo que originalmente pensó, siga luchando. Porque tarde o temprano se va a cumplir literalmente el sueño y la ilusión, porque es de Dios. Sántese hasta el capítulo 42, por favor. Lo pone al frente el faraón como el segundo recorredor de la tierra. Y entonces el chiste es que José empieza a administrar toda la abundancia. ¿Cuántos años decíamos? No, ¿cuántos años viene de abundancia? 7, ¿sale? Y después de la abundancia viene otra vez crisis. Ahora, termina la abundancia y José construye graneros, guarda todo y ahí está allí. Ahora, la crisis no solo empieza a afectar a Egipto, sino todas las naciones que están alrededor. Y un día, allá en Canaán, Jacob llama a sus hermanos y le dicen, hemos oído que en Egipto hay abundancia de pan. Vayan y busquen provisión. Y ahí van sus hermanos a Egipto. Habían pasado, llegan a Egipto porque ya hay crisis. Ahora, si usted suma 13 años para llegar
a ser gobernador. Luego, 7 donde hay abundancia, 20. ¿Sale? Así que después vienen los 7 años de crisis. Entonces pasan 20 años y después de 20 años, aproximadamente más, menos no, más de 20, entre 20 y 27, y un día José está en el palacio y llegan sus hermanitos y piden hablar con el encargado de Egipto. Vea por favor capítulo 42, versículo 6. Y José era el señor de toda la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. ¿Cuál era el sueño de José? Y ellos dijeron, estás loco, ¿no? Y José está allí y llegan sus hermanos. Miren lo que dice el versículo 27. Dice, y José cuando vio a sus hermanos, los conoció. Mas hizo como que no los conocía, les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Y ellos le respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimento. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. ¿Cuántos años pasaron para que su sueño completo se cristalizara? Mínimo 20, entre 20 y 27. ¿Fue fácil? No. Mire, muchos a la primera, o sea, vivimos en una sociedad en la que nosotros queremos que todo sea instantáneo y rápido, sí, corriendo. Sí. Se desespera porque su computadora es lenta, ¿sí o no? A ver. Entonces, los chavos, papá, es que mi computadora necesita quién sabe cuánto de RAM. La maestra me dijo que tiene que tener de RAM. La maestra ni en cuenta, o sea, de RAM, de disco duro, o sea, lo más rápido. Ajá. La palabra es en infinitum. Que ay, es que mi internet está re lento. O sea, nos quejamos porque las cosas hoy en día no salen rápidos. Vivimos en la era de lo rápido, ¿no? O sea, ¿cuántos de ustedes se acuerdan cuando, ya de mí para atrás, ¿no? Cuando hacían palomitas? Sí, ¿se acuerdan? Que tenían que ir a la tienda a comprar su cuarto de maicitos. Llegaban a su casa, la mamá ponía un trastecito de aceite bien caliente y echaban. Del cuarto de palomitas la mitad se quemaba, pero teníamos nuestras palomitas. Hoy tenemos palomitas de mantequilla, lay, de caramelo, de todo eso. ¿En cuánto tiempo? 2 o 3 minutos. Y todavía usted dice, no, se está tardando. Mamá, necesitamos otro microondas. Todo rápido. ¿Sí? Todo lo queremos rápido. Vamos, queremos ganar dinero ya rápido, rápido. Más de 20 años tuvo que esperar José para ver que sus hermanos estuvieran allí, y se acordó de su sueño. Estamos empezando 2016. Por favor, yo no sé, la edad que ustedes tengan, el trabajo que ustedes tengan, la posición en donde ustedes tengan, los chavos, el grado académico donde tú estás ahorita, quiero por favor preguntarte, ¿cuáles son tus sueños que se perdieron? O sea, ¿dónde te sentaste y decidiste no continuar? ¿Dónde te sentaste y decidiste solo ver la carrera? Porque te cansaste, porque crees que eres un inútil, porque hubo otros que son mejores que tú, porque hubo otros que se encargaron de
de oprimirte y de tapar todos tus sueños. ¿Dónde nos perdimos? ¿Dónde perdimos la capacidad de soñar? ¿Dónde perdimos la capacidad no solo de soñar, sino de la segunda cosa? Para poder lograr ese sueño tuvieron que pasar 20 años. ¿Qué tuvo que pasar? ¿Cuál es la palabra que vimos que es upomoni? Perseverancia. 20 años aguantando, soportando. No fue de la noche a la mañana. No fue oprimir un botón. No fue oprimir algo. No fue hacer algo automático. O sea, es estar esperando cada mañana, levantarse con la misma visión, con el mismo sueño, con lo que se tenía, con lo que se esperaba. Ahora, la historia no termina aquí. Si usted se salta rápido conmigo hasta el capítulo 51, pasan años allí en Egipto. Ustedes recordarán la historia. José se descubre con sus hermanos. Vienen Jacob, le da al faraón una región, la región de Gosén. Se ve, vive tu familia. ¿Mande? 50. Yo les dije que. Sí, bueno, lo que estoy viendo 51 de Éxodo, pero les da la tierra de Gosén y viven allí, están felices, pero se muere Jacob y quedan sus hermanos desamparados y ellos empiezan a tener miedo y le dicen: murió papá, ahora sí se va a desquitar con nosotros por lo que le hicimos. Y empiezan a tener miedo. Entonces José, cuando regresan después de sepultar a Jacob allá en Canaán, porque José le pide permiso al faraón y dice: déjame ir a sepultar a mi padre, porque él no es egipcio, él es de Canaán. Vamos a sepultarlo. Y el faraón le dice: ve tú y todo el séquito que tú quieras. Y es un gran funeral. Y cuando regresan otra vez es cuando sus hermanos empiezan a tener miedo. Y ellos van de mentirosos y le dicen a su hermano, vean lo que le dicen a José, capítulo 50, versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que nosotros le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, miren qué chismoso, ¿verdad? Tu papá mandó una orden. Se inventan porque, mire, Zacatito estaba crecido. Y entonces tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temas, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, subrayo esto: los planes que Dios tiene para nosotros no es para engrandecernos. O sea, no es para que se ponga el nombre de Alfonso en marquesina y diga: es que es el chido, el siervo de Dios más chido de toda la ciudad. O sea, Dios no pone a un hombre para engrandecer al hombre. Cuando Dios pone un sueño es para bendecir a otros. Lo que Dios me da es para bendecir a otros. El principio es sencillo. O sea, ¿por qué? ¿Para qué somos consolados según la Escritura? ¿Para qué Dios nos consuela? Para consolar a otros. ¿Para que Dios nos bendice? Para bendecir a otros. Pero, o sea, nosotros le queremos: Señor, dame, para construir nuestro nombre, para que vean mi nombre, que vean mi persona. ¿Qué es lo que dijo José? Lo que pasó en todo esto y el lugar en donde Dios me puso acá no es por mí. ¿Es para qué dice? Para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, Dios me trajo a Egipto no para que mi nombre sea engrandecido,
Dios me trajo a Egipto no para levantarme, sino Dios me trajo a Egipto para poder bendecir a otro pueblo, a muchos más. Cuando sus sueños son egoístas, déjeme decirle que tarde o temprano Dios mismo se va a encargar de destruirlos. ¿Recuerda Génesis 11 la historia de la Torre de Babel? Dice que tenía toda la tierra una lengua y ellos dijeron, vamos, edifiquemos una gran ciudad, una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre. Dice Génesis 11:4, hagámonos un nombre, seamos famosos. ¿Y qué pasó con esa construcción? Viene Dios y la destruye y dispersa a todos los que estaban allí construyéndose un nombre. Sus planes no figuraba Dios, es una unidad aquí nosotros y nosotros sociedad anónima, y que para la generación que viene sepan nuestro nombre. Hoy en día se habla de la Torre de Babel. Ha habido en la arqueología lugares que dicen al que estuvo aquí, pero no han encontrado ninguna tablilla con el nombre de alguno de los constructores de la Torre de Babel. La historia de José trasciende y han pasado más de 4,000-5,000 años y todavía nos acordamos del niño que soñó. Porque su sueño no tuvo que ver con algo egoísta para él. Su sueño tuvo que ver para bendecir a otro y él mismo lo reconoce. Dice, Dios todo lo cambió a bien para traerme aquí y bendecir a mucho pueblo. Dios nos da para bendecir a otros y no para que nosotros nos quedemos y nos construyamos una torrecita. Tarde o temprano se va a acabar. Como algunos otros restaurantes o algunos otros lugares, a mí me llama la atención. En diciembre pasado estuve en Oaxaca. Hay un restaurante, a lo mejor ustedes han visto, donde es un buffet, pero no es buffet, es una tragadera, perdón la palabra. Es así. Y en diciembre pasado fuimos, miren, hagan de cuenta que regalaban la comida, porque eran ríos, parecía peregrinación para ir al restaurante, son dos. El dueño es un español, ni siquiera de Oaxaca es un español. Y se sirve, pero basto. Y mientras estaba yo sirviéndome moderadamente, vi un letrero allí y que decía, la comida que se está sirviendo es comida fresca, no es de un día para otro. Porque la comida que llegue a quedar no se tira, sino la donamos a orfanatorios, a casas de asistencia, a lugares, para que pueda ser útil lo que nosotros tenemos. Así que tenga usted la confianza de que lo que usted está comiendo no es lo que quedó del día de ayer para nosotros ahorrar. Y me llamó mucho la atención. Un hombre que sabe que recibe algo para poder dar a otro. Y me contaban un poco acerca de la historia del dueño de este restaurante. Me decían, él es español y él empezó en un negocito chiquito, pero siempre fue un hombre que se distinguió por lo poquito que tenía, dar. Entender que lo que Dios le iba dando, o sea, ni cristiano es, a lo mejor no, pero está aplicando un principio. Y por eso Dios le está bendiciendo. Y Dios bendijo la vida de José. Y lo bendijo aún 400 años después. Nada más rápido, con esto termino, por favor. En el capítulo 51, José muere a la edad de 110 años. Versículo 26. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Pero antes de morir, él le ordena a sus hermanos algo. Versículo 24. Les dice, yo voy a morir, mas Dios ciertamente les va a visitar y les va a hacer subir a la tierra que juró a Abraham,
Isaac y Jacob, es decir, los va a regresar a Canaán. Y le dice, e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente les va a visitar y les pido un favor, lleven mis huesos allá. O sea, no dejen mis huesos aquí. Muere José, tiene 110 años. Después la historia de Éxodo termina que se levanta un faraón que no conoce a José ni lo que él había hecho y los esclaviza. Los esclaviza 400 años. Después de 400 años Dios levanta a un hombre llamado Moisés. ¿Se acuerdan de la historia? Moisés, Dios recibe la encomienda de sacar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Pasaron ya 400 años. ¿Quién se va a acordar de una promesa que hicieron? No yo, sino alguien 400 años atrás. Cuando ustedes salgan de Egipto, lleven mis huesos. Nadie. Yo les preguntaba hace 8 días, ¿cuántos de ustedes conocen a sus abuelitos? ¿Conocieron a sus abuelitos? Bueno, sé que tienen abuelitos. ¿Cuántos de ustedes conocieron, o sea, se acuerdan de sus bisabuelitos? De sus tatarabuelitos. Ahí ya nos atoramos, ¿no? ¿Y cuántos años más o menos pasaron? ¿Unos 150? O sea, ya, es más, yo no sé, no sabe ni siquiera cómo se llamó su tatarabuelo, y menos el papá del tatarabuelo. Pasaron 400 años y vea qué es lo que pasa. Éxodo capítulo 13, por favor, versículo 19. Ya con esto termino, por favor. Éxodo 13, versículo 19. Cuando sale el pueblo de Israel a la tierra prometida, Moisés hace algo. Dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y os haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. 400 años después, se seguían acordando de José, de tal manera que cuando salieron dijeron,